Bien, Dios bendiga a los amados hermanos del, del Seminario Bíblico o Escuela de Ministerio de Iglesia para las Naciones. Bien, vamos a continuar con la Gran Tribulación. Vamos a estudiar la parte 2, ¿verdad? Y después continuar con eventos escatológicos que nos registran las Escrituras. Entonces, nosotros recordamos bien que la Gran Tribulación es parte de ese grande y terrible día del Señor, ¿verdad? La gran tribulación, que si leemos Daniel capítulo 9, verso 24, podemos ver el periodo o la duración de esta gran tribulación. Y si nosotros leemos Daniel 9, 24, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿verdad? El mensajero de Dios le da estas palabras a Daniel y le habla de su pueblo y de la santa ciudad. Nosotros sabemos que aquí se refiere a Israel y a Jerusalén respectivamente. Entonces, Dios determina todas estas 70 semanas, que literalmente significa 77, ¿verdad? Los judíos estaban muy familiarizados con semanas de años, ¿no? Porque, por ejemplo, se les había establecido 6 años que ellos trabajen en la tierra, que labraran, que cosecharan, pero el 7º año ellos debían descansar, ¿verdad? Conocido como un año sabático. Entonces, esto de aquí, los judíos ya estaban familiarizados. Entonces, la profecía de Daniel, capítulo 9, a partir desde el verso 24, y Daniel en todo su contexto, es un libro profético que apunta, se direcciona hacia Israel. Entonces dice que estas 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Con el fin de terminar con el pecado, 1, expiar la iniquidad, 2, traer justicia eterna, 3, para sellar la visión, 4, y para ungir el lugar santísimo, 5. Bien, entonces Dios a través del mensajero le habla al profeta Daniel, y le dice que 70 semanas habían sido decretadas. Entonces, dice el 25, continuamos, dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que si nosotros lo sumamos son 69 semanas, faltando una semana. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero con tiempos de angustia. Bien, entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, del 1 al 8, que se da la orden por parte de Artajerjes, ¿verdad?, a que se reedifique. ¿Sí? Entonces, en el 444, entonces a partir de ahí se suman 49 años, que serían las primeras 7 semanas, de las cuales habla el verso 25, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? 434 años, que serían las 62 semanas en el periodo conocido como periodo de silencio. Bien, entonces, en este panorama, la misma Biblia en el verso 25 suma 69 semanas y separa una semana más en el verso 26. Dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, el Mesías príncipe, Cristo nuestro Señor, y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, ojo, en el 26 habla de 2 príncipes. En primer lugar, el príncipe, el Mesías, ¿verdad? El Mesías príncipe, y en segundo lugar, del príncipe que ha de venir, ¿no? Que destruirá la ciudad. Obviamente el Mesías príncipe no hace eso. ¿Ok? Entonces se refiere a otro príncipe. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Dice el 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá el fin al sacrificio, es decir,
hace un pacto. Este príncipe que ha de venir hace un pacto con los judíos para que haya sacrificio, para que haya ofrenda al Señor, pero a la mitad de la semana pone fin a este pacto, viola el pacto con los judíos y continúa el 27 y dice sobre el ala de abominaciones vendrá el asolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bien, entonces en el 26 se habla de un príncipe que habría de venir, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el panorama en general, se han cumplido 483 años, faltan 7 años más, una semana más, que es la semana en la que aparece este príncipe, ¿verdad? Este príncipe que ha de venir, que hará un pacto con Israel, con los judíos, ¿verdad? Que permitirá el sacrificio, la ofrenda de cereal, dice ahí, pero a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, conforme nosotros hemos revisado en Apocalipsis 12:14, ¿verdad? Que habla de tiempos, ¿verdad? Habla de días, que son exactamente los 3 años y medio en los que el anticristo viola el pacto con los judíos. Bien, entonces nosotros hemos visto esto la clase pasada, vamos a continuar con lo que respecta a la gran tribulación. Entonces, veamos, ¿cuál es el propósito de esta gran tribulación? ¿Por qué Dios derrama en esta última semana ira? Ahora, no solamente derrama ira para los moradores de la tierra, sino que también tiene un primer propósito. Vamos a ver cuál es el primer propósito, ¿verdad? El primer gran propósito de la tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías, ¿no? La profecía de Jeremías 37, por favor, abra Jeremías 37, para que podamos leerlo, ¿verdad? Jeremías 37, aclara que este tiempo de angustia viene o tiene, digamos, este tiempo de angustia que viene, tiene particular referencia a Israel, por cuanto es el tiempo de la angustia de Jacob, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos leer en Jeremías 37, ¿verdad? Que le da un nombre a este periodo conocido como la gran tribulación. Entonces dice, ay, qué grande es aquel día que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Obviamente, Cristo mismo los libertará conforme textos que nosotros revisamos la clase anterior. Entonces, el primer gran propósito es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías, el Señor. Ahora, la tribulación es primeramente judía. El trato de Dios en la gran tribulación es para los judíos, ¿no? El análisis que se puede realizar es que si la iglesia no participó, obviamente, en las 69 semanas que precedieron, obviamente, las 70, se concluye que tampoco va a participar en la última semana o en la 70ª semana, que es el periodo de la gran tribulación. Por lógica, nosotros entendemos que esa profecía, como es para Israel, terminará para Israel. Entonces, la tribulación es primeramente judía, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 4:30, vaya conmigo, Deuteronomio 4:30, ¿verdad? Nosotros podemos confirmarlo, que la tribulación es primeramente judía, dirigido el trato de Dios para los judíos que obviamente no creen en Jesús y no tienen a Cristo como su Salvador. Entonces, Deuteronomio 4:30, Deuteronomio 4:30, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás
nosotros podemos ver que este tiempo de gran tribulación es un tiempo de preparación para los judíos. Bien, Ezequiel 20:37, Ezequiel 20:37, Ezequiel 20:37, Ezequiel 20:37, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabéis que yo soy el Señor, que yo soy Dios. Bien, entonces nosotros podemos ver que el trato va dirigido hacia los judíos. Pues vemos ahí mismo el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel, capítulo 12. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, ¿verdad? Bueno, aquí obviamente se puede referir al libro de la vida. Si nosotros leemos Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 20:15. Entonces, podemos ver que el trato de aquí, de la gran tribulación, de este tiempo de angustia, conforme dice este texto, ¿no? El cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, ¿verdad? Es un trato con los hijos de tu pueblo, dice, es decir, ¿verdad? El pueblo de Daniel, los judíos. Y asimismo podemos hacer referencia a Zacarías, ¿verdad? Zacarías 13:8 y 9. Zacarías 13:8, ¿verdad? Zacarías 13:8 y 9, busque con paciencia. Ok, Zacarías 13:8. Ok, dice, y sucederá en toda la tierra de cara el Señor, que dos partes serán cortadas de ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella, y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata, los probaré cómo se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Bien, el propósito de Dios en su juicio contra la nación, ¿no? Así como lo fue en la destrucción de Jerusalén, es hacer que su pueblo regrese a una comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de Dios para con Israel. Bien, entonces podemos también ver en Mateo 24:26, ¿verdad? El discurso del Señor en el Monte de los Olivos, ¿no? Y también podemos ver Apocalipsis 7 del verso 4 al 8. Vamos a Apocalipsis 7, versos 4, del 4 al 8. Ok, dice lo siguiente. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Bien, entonces, es un número específico que da la Biblia, pero nosotros podemos ver que es de las tribus de los hijos
de Israel, sellados obviamente con el sello de Dios, no como un remanente para ser salvo. Bien, entonces nosotros podemos ver que el Señor también tendrá sus sellados, ¿no? Los 144. Bien, ahí mismo en Apocalipsis 12, el 1 al 2. Apocalipsis 12, 1 y 2. Bien, dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Bien. Ahí, obviamente, ¿verdad? Esta mujer se la identifica, ¿verdad? Esta mujer se la puede identificar como esta mujer, obviamente, o la interpretación más ecuánime, puede ser que se refiera a Israel, ¿no? Porque, obviamente, porque Israel fue, o es el pueblo donde se alumbró a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esta interpretación se considera que ella representa al fiel Israel, del cual vino el Mesías, ¿no? Conforme a lo que dice en el verso 5, ahí mismo en Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Bien, entonces esta mujer, la interpretación más ecuánime sería en cuanto a su referencia a Israel. Entonces podemos concluir que el propósito de la tribulación es obviamente un trato de Dios con su pueblo. Bien, en Deuteronomio 30 del 1 al 6 podemos ver y corroborar que Dios tratará con esta nación. Deuteronomio, ¿verdad? 30 del 1 al 6. Deuteronomio 30 del 1 al 6. Deuteronomio 30 del 1 al 6. Bien. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios y tú y tus hijos y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Dice el 4, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra de tus padres que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bien. Asimismo, podemos leer Jeremías 30 del 8 al 10. Jeremías 30 del 8 al 10. Bien, tenemos la palabra del Señor que dice,
Y acontecerá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Así que tú no temas, siervo mío Jacob, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí te salvaré del lugar remoto, tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. Bien, hay algunos textos más que pueden corroborar que Dios seguirá tratando con su pueblo Israel. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Nosotros nos podemos preguntar. Bueno, es el traer conversión a una multitud de judíos que entrarán en las bendiciones del reino y experimentarán el cumplimiento de todos los pactos de Israel. Como por ejemplo, cuando predicó Juan el Bautista, en ese momento preparó al pueblo del Señor para la venida del Mesías, ¿no? Para la aparición del Mesías príncipe. Elías predicará para preparar a Israel para su segunda venida. Aquí tenemos un texto de Malaquías 4, versos 5 y 6. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, este testigo representado por Elías, ¿verdad? Tiene que ser efectivo. Se verá que en las multitudes de judíos se convertirán durante el periodo de la tribulación y estarán esperando al Mesías. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis 7, del verso 1 al 8, ¿no? Con nosotros vimos, ¿verdad?, todas las tribus de Israel que iban a ser sellados, ¿verdad? Entonces, en este Apocalipsis 7, del 1 al 8, se establecen como en paradoja al sello de la bestia, ¿no? Cuyo sello va a ser puesto a las personas que aman el pecado y a los inicuos, ¿verdad? Se va a sellar también a los que sigan a Jesucristo, ¿verdad? A los judíos que sigan al Señor. En el verso 9, nosotros podemos ver en Apocalipsis, ¿verdad? Es el capítulo 7, que se ven tanto judíos como gentiles unidos, ¿verdad? Adorando con vestiduras blancas, ¿verdad? A nuestro Dios, ¿no? Y dice, el verso 9, Apocalipsis capítulo 7, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, ¿verdad? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces nosotros podemos aquí ver que aún están incluidos gentiles como judíos en esta adoración celestial. Bien, también podemos hacer referencia a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, cuya parábola hace referencia a los judíos, ¿verdad? Esas vírgenes prudentes que están esperando la venida de su Señor y a esas vírgenes insensatas que obviamente se duermen y se acaba el aceite de su lámpara y la llegada de su Señor los toma por sorpresa, ¿no? Y ya cuando se quieren preparar fue prácticamente imposible de llenar sus lámparas.
Ahora, el segundo propósito de la gran tribulación es el de derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Bien, nosotros vemos en Apocalipsis 3:10 que Dios le habla a una de las iglesias y les dice, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la iglesia de Filadelfia, ¿no? Porque Dios le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, porque has hecho tal cosa, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar. Aquí está el meollo del asunto, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, y en las clases anteriores este pasaje lo hemos considerado, ¿no? Como Dios le habla a la iglesia de Filadelfia que los iba a salvar, a sacar, obviamente. Ahora, la palabra morar ahí, en Apocalipsis 3:10, hace referencia a alguien que ha hecho su hábitat en un entorno. Entonces, prácticamente se puede tomar esta palabra de morar en un sentido teológico a las personas que aman el pecado, a las personas que aman la tierra, que aman la vida, que aman los deseos de este mundo, que aman las tinieblas. Teológicamente lo podemos tomar así porque esa palabra morar es cuando alguien hace, ¿verdad?, su hábitat, un contexto específico. Ahora, este periodo, ¿verdad?, alcanzará a todas las naciones. Nosotros podemos leer Jeremías 25 del 32 al 33, dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Este juicio alcanzará a todas las naciones. Isaías 26:21 dice, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. En 2 de Tesalonicenses, nosotros vemos el capítulo 2, verso 11 y 12, dice lo siguiente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso yo en el texto anterior, en Apocalipsis 3:10, ¿no?, en la prueba que Dios le pone a todos los seres humanos que moran en ella, ¿verdad? En un sentido teológico, la palabra morar habla justamente de estas personas a las que hace referencia, según de Tesalonicenses 2, 11 y 12, ¿no? Si no creerán a la verdad, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son aquellos moradores a quienes Dios va a enjuiciar. Dios estará juzgando a las naciones de la tierra debido a su impiedad, obviamente. Leemos Apocalipsis 14:8. Vayan conmigo, Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, aquí ya estamos hablando, ¿verdad?, de la caída de la caída de Babilonia, ¿verdad?, que es obviamente la representación de los enemigos de Dios, del sistema satánico universal, ¿verdad?, que a través obviamente de la historia se ha mantenido en oposición a Dios. Esa Babilonia que fue la gran enemiga de Dios en el Antiguo Testamento, según Isaías 21:9 y Jeremías 52, nosotros podemos encontrar dos ejemplos. Entonces dice el verso 8, 14:8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. ¿Verdad? Entonces, obviamente,
aquí hace referencia a todas las personas, ¿verdad? Obviamente al sistema y a todas las personas que han seguido el sistema babilónico, ¿no? Apocalipsis 13, verso 11, del 11 al 18. Bien, aquí, ¿verdad? Habla, por ejemplo, en el verso 1 del 13 habla del dragón, obviamente, que es representación de Satanás, y en el verso 11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Aquí nosotros podemos ver una paradoja, ¿no? Un cordero, ¿verdad? Un cordero, eh, obviamente que tiene es una apariencia simplemente, ¿no? Esto se puede referir a la segunda bestia, ¿verdad? O al falso profeta, ¿verdad? Que junto con el dragón del verso 1, ¿verdad? Y la bestia, también del verso 1, ¿verdad? Hacen una trinidad impía, ¿verdad? Entonces dice el 12, ejerce con toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Ustedes pueden ver que tiene un sentido religioso esta segunda bestia, esta otra bestia. Y dice, cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Obviamente van a ser prodigios y milagros para que con ese poder engañoso sean engañados los moradores de la tierra, ¿verdad? Dice el 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. El 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo que los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Dice el 15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Dice el 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el 18, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número es el de hombre y su número es 666. Bien. Entonces nosotros podemos ver que obviamente ese poder engañoso va a salir, ¿verdad? Y con los portentos que harán el dragón, sobre todo la bestia, ¿verdad? Y el falso profeta, la otra bestia, ¿verdad? Engañarán a los moradores de la tierra. ¿Ok? Que van a ser obviamente ya por orden del falso profeta, orden de la bestia, van a ser sellados con la marca de la bestia. Entonces, Dios estará juzgando a las naciones de la tierra debido a su impiedad. Bien. Bueno, este sello, ¿verdad? Esta marca hace referencia, ¿verdad? Esta marca de la bestia hace referencia, la palabra marca, ¿verdad? A esos sellos. Esta palabra hacía referencia a esos sellos que llevaban los documentos oficiales o las marcas que llevaban los ganados,
¿verdad? O las personas que eran consideradas esclavas, ¿verdad? Y que significaba una posesión. Entonces, esa marca que les pondrá este falso profeta y la bestia, ¿verdad? Esclavizará a la gente, a ellos, y sin la marca obviamente no podrán comprar ni vender. Bien, entonces nosotros podemos también leer Apocalipsis 6:15, ¿no? Para seguir haciendo referencia a, a, a lo que estábamos hablando. Apocalipsis 6:15 dice lo siguiente: y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Bien, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí en el contexto se habla obviamente del sexto sello, ¿verdad? Del gran terremoto que sacudió obviamente la tierra, ¿no? En el cual el sol se puso negro como silicio, ¿verdad? Y la luna también se volvió como sangre, ¿no? Las estrellas del cielo cayeron, dice la tierra, en el verso 13, ¿verdad? Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. ¿Ven? Esta es una imagen del juicio de Dios. Bien, y dice que todos, hasta los reyes, los siervos y el hombre libre, todos los seres humanos se escondieron, obviamente por el miedo, en las cuevas y entre las peñas de los montes. Bien, entonces nosotros podemos ver, obviamente, cómo a todos bien. Y Apocalipsis 16:9 también podemos hacer referencia, ¿verdad? Dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bien, los hombres, dice, los hombres, ¿verdad? El ser humano en términos generales, dice que blasfemaron contra Dios, ¿no? Porque, bueno, Dios es el que tiene el poder sobre estas plagas, ¿no? Este es el ser humano que en términos generales fue creado para reverenciar y glorificar a Dios. Sin embargo, aun cuando es juzgado, se niega a arrepentirse y aún más bien blasfema el gran nombre de Dios. Ok, entonces nosotros podemos ver que estos juicios alcanzarán a todos los moradores. Obviamente, recordemos esto, habla de las personas que no han hecho al Cristo como su Salvador. Bien, vamos a 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Si nosotros vemos en 2 de Tesalonicenses 2, ya vamos a hablar del el libro del anticristo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2. Okay. Dice lo siguiente, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Bien, el apóstol Pablo, y ya estamos haciendo referencia al anticristo, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a falsos maestros que estaban enseñando que el día del Señor ya había venido, ¿verdad? Entonces,
obviamente el apóstol Pablo les enseña que nadie los debía engañar, ni nadie tenía que sacar del modo de pensar o de lo que ellos habían recibido por parte del Señor, que no se dejen sacudir su modo de pensar, que no se alarmen por espíritu, ni por labia, ni por carta, ni por nada de lo que podían decir estas personas que estaban enseñando falsamente que el Señor ya había venido. Bien, y entonces el Señor, el apóstol Pablo le da, digamos, una señal, una de las primeras señales para que se den cuenta que no había llegado la venida del Señor. Y dice que nadie os engañe en ninguna manera, el verso 3, porque no vendrá sin que primero venga, ¿qué cosa? La apostasía, ¿verdad? Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, y aquí ya nosotros encontramos una referencia directa al anticristo. Bien, entonces cuando hablamos de apostasía, se refiere a la rebelión contra Dios promovida por el anticristo en los últimos días. Y cuando hablamos de hombre de pecado, tal vez la frase se refiere obviamente a ese hombre de Daniel 9:26, ese príncipe que ha de venir, en Daniel 7:9, el cuerno pequeño, y en Apocalipsis 13, del 2 al 10, conocido como la bestia, según Apocalipsis. Bien, el hombre de pecado es una persona real, ¿verdad? Pues la misma designación lo dice, es una persona real. Sí, por ejemplo, Daniel, ¿verdad? 9:26 habla de un príncipe que ha de venir en contraste al príncipe, el Mesías, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona, ¿no? El hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿verdad? El hombre de pecado. Se han sugerido durante el tiempo varias interpretaciones, pero el contexto indica obviamente que el hombre de pecado es una persona real, ¿no? Que hará cosas que aquí se le atribuyen, ¿verdad? Y se lo conoce como el hijo de perdición también, ¿no? También como el hijo de destrucción, ¿no? Se refiere obviamente a esa persona que será destruida, ¿verdad? Muy bien, obviamente esta designación también se le atribuye a Judas Iscariote, pero el contexto, obviamente ese contexto ya había pasado. Bien, entonces los tesalonicenses estaban perturbados y alarmados porque al parecer estos maestros negaban que el Señor fuese a regresar literalmente, que nosotros nos fuésemos a reunir con él en el arrebato. Evidentemente ya nos estaban alentándonos a otros, como Pablo les había ordenado en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Cuando hablamos sobre el traslado. Ok, entonces, por eso Pablo les declara que ese día no vendrá, ¿no? Sin que antes venga la apostasía. Bien, entonces Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses que si el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste este hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la rebelión y la revelación del anticristo serían las primeras cosas que tendrían lugar en el día del Señor. Recordemos que cuando se utiliza la palabra el día del Señor, se debe hacer diferencia con el traslado de la iglesia, ¿verdad? Con el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4. El día del Señor hablamos nosotros del día de la ira, de la venganza de nuestro Dios. Bien, que es un proceso en el que se incluye la gran tribulación.
Esto no sucedería hasta que el misterio, perdón, de la iniquidad dejase de ser detenido, ¿no? Dice la Biblia que hay algo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, obviamente hablando del misterio de iniquidad, ¿verdad? Solo se han hecho sugerencias, ¿no? De aquello que detiene, ¿verdad? Al hombre de pecado, al misterio de la iniquidad, sobre todo al hombre de pecado, ¿no? Puede ser un sistema político, se ha sugerido aquello, la predicación del evangelio, la providencia de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia mismo, u otros factores, ¿no? Esas son las sugerencias. Lo cierto es que el día del Señor no se manifestará sin que antes no venga el hombre de pecado, o también conocido como el anticristo. ¿Verdad? Puesto que estas cosas no habían sucedido, ellos no estaban en el día del Señor y aún podían darse ánimo los unos a los otros con la esperanza segura de que serían arrebatados para reunirse con el Señor en los aires. Ahora, este nombre anticristo procede de las cartas de Juan, donde este indica que el anticristo vendrá con toda certeza. Sin embargo, sus lectores necesitaban preocuparse por los muchos anticristos que afirmaban fácilmente que eran ungidos, ¿no? Y además del espíritu del anticristo que ya estaba operando, ¿no? Eso nosotros lo podemos leer en 1 Juan 2, 18 al 19, del 20, el 20, versos 22 también, 1 Juan 4, 2 y 2 Juan 7. Bien, habla de el espíritu del anticristo, ¿verdad? Y los falsos o los anticristos que habían surgido. Por otra parte, el anticristo definitivo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, está condenado a la destrucción y su tiempo será comparativamente corto. Ahora, ¿por qué será destruido? ¿No? Se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, ¿no? Eso de ahí nosotros podemos verlo en el 4. Dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Verdad? Cuando se habla, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis de la marca de la bestia, del número de la bestia, que es el 166, que es el número de hombre, se puede pensar, ¿no? No hablo desde una prerrogativa del absolutismo, solamente digo, se puede pensar que como es un número de hombre, ¿no? Establecerá un antropocentrismo, será como es un ser humano, ¿verdad? Un ser humano que se va a creer Dios, se presentará como si fuese Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Entonces, por eso el número de hombre, ¿verdad? Que representaría ese antropocentrismo, ese culto a su personalidad. Ok, entonces, recordemos que por eso él obviamente será, su tiempo será relativamente corto porque será destruido por el Señor. Bien, podemos decir que anti significa aquí contra. Sin embargo, el prefijo griego anti suele significar en lugar de o sustituyendo a, un antropocentrismo muy marcado del anticristo. Anteponerse en lugar de Dios, ¿no? Dice, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que el anticristo no se dará a sí mismo ese apelativo. Será el más logrado de todos los cristianos falsificados y probablemente afirmará ser el Cristo real y el Dios verdadero. Su venida será por obra de Satanás, ¿verdad? Si vemos el 9 y 10, ¿no? Dice inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien. Entonces nosotros podemos ver que su venida será por obra de Satanás. Esta descripción se ajusta a la del gobernador del mundo que hace el pacto con Israel y más tarde lo quebranta. Nosotros leímos en la última semana cómo este hombre, este príncipe que había de venir, hace un pacto con muchos, los judíos, el pueblo de Daniel, pero a la mitad de la semana quebrantará el pacto, ¿verdad? Entonces se puede hacer referencia a este mismo sujeto, ¿verdad? Y también con la bestia, el blasfemo gobernador del mundo que recibe su poder de Satanás, quien habita en él y cuyos falsos profetas hacen milagros falsificados, ¿no? Eso lo podemos leer en Apocalipsis 1 al 17, texto que nosotros ya leímos anteriormente, ¿no? Apocalipsis 13 del 1 al 17. Entonces nosotros podemos ver que este anticristo viene por obra de Satán, ¿no? Del dragón, como lo llama Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Y la bestia, que es la designación, ¿no? Al blasfemo, al anticristo, al inicuo, al hijo de pecado, al hijo de destrucción. A mediados de la tribulación exigirá que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente, una marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? Eso está en Apocalipsis 13:17, ¿no? El texto que ya acabamos de leer. Este número es identificado como 666, un número que ha hecho surgir toda suerte de especulaciones, pero es número de hombre, es humano, como se lo decía en este momento, y así se identifica de cierta forma con el hecho de que el anticristo proclama que él es Dios, pero en realidad solo es un ser humano. Muy bien, nosotros podemos ver aquí que tiene el número de hombre, que es número de hombre, obviamente esta designación es porque el anticristo va a ser un ser humano, ¿verdad? Pero se va a anteponer como Dios, para que lo alaben, para que alaben su imagen, ¿verdad? Un culto a su personalidad, etcétera, ¿verdad? Proponiendo un antropocentrismo, un número de hombres siendo el ser humano poniéndose en lugar de Dios. Por este medio logrará el control económico y se convertirá en el dictador del mundo entero. Sin embargo, no podrá evitar la caída del sistema mundial babilónico y el derrumbe económico total. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 18 del 1 al 24, ¿no? La caída de Babilonia. Entonces, al final de la tribulación, guiará a los ejércitos de muchas naciones, ejércitos reunidos por Satanás, al Armagedón. Es en ese momento cuando Jesús lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo leemos en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2:8, ahí mismo donde estábamos leyendo. 2 Tesalonicenses 2:8, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta que, ¿verdad? Él va a morir, obviamente, ¿no? Va a morir porque el Señor mismo lo va a matar. Dice, y entonces el revelado es inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el Señor mismo lo matará, ¿no? Nosotros podemos ver también Daniel 2:34, vamos a Daniel 2, verso 34. Dice lo siguiente. Dice, estuve mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua
en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Desde el 25. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien. Esto sugiere, obviamente, ¿no? Que el reino final no será de origen humano cuando se dice que en el 34, ¿verdad? Una piedra que fue cortada sin ayuda de mano, ¿no? Obviamente golpea a los otros reinos, ¿verdad? Y los desmenuza. Obviamente cuando se dice en el 35 un gran monte, ¿verdad? Se puede hacer referencia a un gobierno perenne, a un gobierno eterno. Obviamente se puede hacer referencia al gobierno de nuestro Señor Jesucristo en el milenio junto con su pueblo y los cristianos y la iglesia, ¿no? El reino milenial. Ahí mismo en los versos 44 y 45 dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Bien, entonces nosotros podemos ver también en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carnes de poderosos, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Bien, nosotros podemos ver aquí referencias como el Señor mismo va a acabar con la bestia y el falso profeta. Bien. Su destino final, obviamente, será el lago de fuego,
¿no? Nosotros, como vimos en el verso 20, el lago de fuego que arde con azufre.